Quisiera, hermanos, leer unas referencias en, primeramente, Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Versículo 45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, por favor, el pasaje paralelo en Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, vamos a leer para tener en contexto algunas cosas, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Estoy temblando, hermanos, por la oportunidad de compartir con ustedes, pero también pensando en el pasaje que está por delante. Uno tiene que decir o pensar como se le fue dicho a Moisés, quita tu calzado porque estás pisando tierra santa. Siempre al pensar en la lectura de los acontecimientos de la cruz, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor y pedir siempre ayuda para comprender más de lo que estamos leyendo aquí. He sido enseñado a nunca hablar nada distinto que no haya enseñado en mi asamblea, así que pido disculpas a los hermanos que me acompañan de mi asamblea, pero quisiera en esta mañana hablar sobre este acontecimiento de las tinieblas.
El Evangelio de Mateo nos habla de eventos extraordinarios que giraron en torno a la cruz. Eventos o señales desde arriba, estas tinieblas, eventos en la tierra, aquel velo rasgado, cosas que no tienen explicación humana. Eventos debajo de la tierra, aquel terremoto, los sepulcros abiertos. Todas estas consideraciones que uno pudiese pasar desapercibido son indicativos que Dios ha dejado allí en su palabra para hacernos comprender más de la grandeza de la obra de la cruz, hermanos. Y cada uno de ellos merece cuidado, atención. Yo quisiera muy brevemente hablar de estas horas de tinieblas. Y lo primero, hermano, que uno puede pensar es la particularidad de aquellas tinieblas. Hay varias consideraciones que debemos traer a nuestras mentes para comprender lo que Dios quiere resaltar al hacernos mención de ellas. Lo primero que uno pudiese considerar es, tanto Mateo como Lucas dicen que esas tinieblas las hubo sobre toda la tierra. No sé, hermanos, si se refería netamente a lo que giraba en torno allí a la cruz, si cubría a toda la nación o si cubría todo el resto del globo terráqueo. Pero sea como fuese, fue algo distintivo que hubo tinieblas en toda la tierra. Lo otro, hermanos, que uno puede pensar es cuánto duraron esas tinieblas. 3 horas. No era un eclipse como algunos pudieran pensar. Un eclipse, el eclipse más largo registrado en la historia de la humanidad, ha durado 6 minutos 29 segundos, si mi memoria no me falla. Sucedió en el 2009, junio del 2009. Pero en esta ocasión se nos dice es que el sol se oscureció. No estaba eclipsado por la luna, por algún otro astro, sino que dice la Biblia, se oscureció y hubo tinieblas. No era un eclipse. De una forma que no podemos explicar, dice la Biblia, el sol se oscureció. Las escrituras nos dicen que el Señor fue crucificado, Marcos 15, a la hora sexta, pero dice aquí la hora, a la hora tercera, pero a la hora sexta, la hora de mediodía, cuando sabemos el sol está en su mayor intensidad, se nos dice que hubo tinieblas. Lo otro que uno puede considerar, hermanos, o lo que es llamativo es la forma como ellas vinieron y como ellas se fueron. Dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, no da la idea de que fue algo progresivo, sino que así como ellas vinieron, así ellas también fueron quitadas. Entonces, hermanos, esto nos va dando alguna idea de que definitivamente aquello que estaba sucediendo era algo que estaba allí detrás, la mano de Dios. Vuelvo y repito, no eran condiciones normales a las leyes de la naturaleza. El Señor Jesucristo dijo, y tiene un sentido espiritual, pero también es en el sentido natural, la luz en las tinieblas resplandece. Pero estas eran unas tinieblas que oscurecieron al sol, opacaron la intensidad del sol. Lo otro también interesante, hermanos, es el silencio en aquellas tinieblas. Si usted prestó atención a la lectura, cuando el Señor es crucificado allí, no podemos leer todos los evangelios por factor tiempo, pero Él es crucificado en aquel lugar de la calavera. Juan nos dice que Él es puesto en medio. El Señor habla, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos la burla de los dirigentes.
los del pueblo, la burla inclusive de aquellos malhechores. Mateo nos dice que ambos le injuriaban. Qué bueno después leer el caso de este hombre que llegó a ser salvado poco antes de morir. Pero uno ve acción, hermanos, uno ve que el relato bíblico nos dice de muchas cosas entre lo que fueron las 3 primeras horas. Pero fíjese que después, cuando leemos aquí en versículo 44 de Lucas, y también lo podemos ver en Mateo, cuando se nos dice que hubo tinieblas desde la hora 6 hasta la hora 9, no leemos de más acción, no vemos a más nadie hablando, no vemos a más nadie interviniendo, diciendo algo. El silencio en aquellas horas de tinieblas. No es sino hasta después, cuando el Señor Jesucristo, en aquella intensa agonía, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es entonces que las tinieblas son retiradas, que otra vez vemos como el Espíritu Santo revela el acontecimiento posterior de aquellas horas de tinieblas, pero en aquellas 3 horas. El Espíritu Santo no nos dice que suceda absolutamente nada. Nos debe esto hacer pensar, hermanos. Y el tiempo avanza poniendo en contexto estas particularidades de aquellas horas de tinieblas. ¿Qué nos quiere enseñar esto? ¿Qué podemos aprender? Y cada quien, hermanos, puede llevarse esto para meditarlo en su corazón. Pero estoy pensando 3 ideas muy sencillas. Estoy pensando en ellas como una señal divina de la presencia de Dios en medio de aquellas circunstancias. Estoy pensando en ellas también como un símbolo del juicio de Dios y de los sufrimientos del Cristo de Dios. Estoy pensando en ellas como un sello de autenticidad divina en cuanto a la solemnidad de aquella obra. Hemos visto ya, hermanos, la presencia de Dios era más que evidente en aquellas circunstancias. El que estaba sufriendo allí era el Santo Hijo de Dios, el justo por nosotros los injustos. Es interesante que Dios haya querido velar cuando ya Él no solo había sufrido de parte de los hombres, sino cuando ahora estaba sufriendo de parte de su Dios. Dios estaba dando evidencia de la intervención divina en todo aquel asunto. No era cualquier cosa lo que estaba sucediendo allí. No era otro crucificado más. Estaba allí, era el Santo Hijo de Dios. Y Dios quiso tener el debido cuidado en llamar nuestra atención a todos aquellos sucesos que pudiésemos, vuelvo y repito a decir, pudiésemos considerar sobrenaturales en torno a la obra de la cruz. Dios estaba allí presente. Pero lo otro, hermanos, como dije ya, las tinieblas parecieran también indicar un símbolo de los juicios de Dios. Hay cierto paralelismo entre lo que fue la plaga de tinieblas cuando Moisés actuaba por mano divina en la liberación del pueblo de Israel allí en Egipto. Es llamativo que aquella plaga duró 3 días. Pero aquí vemos 3 horas. Y la impresión, hermanos, por lo que uno entiende del contexto, es que no eran crepúsculos donde se podía en alguna medida ver a alguna otra persona, sino que eran densas tinieblas. Dios cubrió aquella escena
Como dice Isaías, nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Hermanos, el Señor Jesucristo, a veces hacemos mucho énfasis en todo lo que Él sufrió de parte de los hombres. Y es verdad, es algo digno de nuestra consideración. Cómo Él fue desfigurado su rostro cuando brutalmente fue golpeado. Cuando aquellas espinas aquella corona que le fue puesta en la cabeza y le daban con un calcañar de manera tan inhumana. Aquel látigo romano que, como hemos sido enseñados, estaba hecho de una forma para desgarrar y producir el mayor daño posible en el cuerpo de aquel que era castigado. Los clavos de la cruz, todo esto es digno de nuestra consideración. Y lejos de producir lástima, hermanos, debe producir en nosotros es humillación. Pero la Biblia dice que Él no sufrió solo de parte de los hombres. Lamentaciones dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Hermanos, Él sufrió de parte de los hombres, pero en aquellas 3 horas de tinieblas, Dios quiso tratar de manera única entre aquellos dos el santo juicio cayendo sobre Cristo de Dios. Él veló a los ojos. A lo largo de aquellas casi ya 3 horas es cuando leemos aquellas palabras de profunda intensidad que salen de lo más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que están allí escritas en arameo, la lengua materna en la que Él había sido educado. Hermanos, no podemos comprender. Siempre pienso que será la eternidad el tiempo necesario para nosotros comprender la obra de la cruz. Dios estaba allí juzgando el pecado de todos nosotros. El apóstol Pedro, él dice que llevó él mismo, pareciera redundante, pero él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero Dios quiso velar aquella escena frente a aquellos que lo veían todo como un espectáculo. Así lo dice Lucas, versículo 48, toda la multitud y los que estaban presentes en este espectáculo. Uno puede imaginar la euforia de aquel momento, aquella figura pública como lo fue el Señor, la crucifixión, aquel odio y rechazo, pero Dios en aquellas 3 horas, Él veló aquel lugar, aquellas tinieblas, y Dios estaba juzgando el pecado de toda la humanidad en su Hijo. Pero nos hace pensar también, hermanos, en la solemnidad de aquella ocasión. Si Dios estaba dando a comprender, si estaba diciendo que en aquel lugar estaba siendo realizada la redención de toda la humanidad, nos habla del carácter del Hijo. Nos habla de la grandeza de su persona, porque ciertamente esta era una obra que no la podía realizar cualquiera. No fue enviado algún ángel, arcángel o serafín para realizar tal obra, sino que fue el mismo Hijo de Dios. Como dice el escritor a los Hebreos, Él también participó de carne y sangre, se identificó con nosotros y lejos de su humanidad restar a su divinidad, por el contrario, añadió gloria. Él se hizo fiel representante de aquellos a quienes vino a salvar. Él era el único capacitado, autorizado para poder realizar tal obra que había sido anunciada desde la antigüedad, como decía Natanael, como se le fue dicho acerca de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, del Mesías, del Cristo. Nos habla de la solemnidad de su persona y por ende de su obra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Yo no sé, hermano, si usted se había puesto a pensar qué sucedió en aquellas 3 horas de tinieblas. Yo no sé si usted había considerado que Dios veló aquel lugar y no se nos dice de absolutamente más nada.
sino del trato de Dios y su Cristo. Lo único que leemos según el relato bíblico fue sus palabras de angustia, de dolor, que fueron escuchadas. Cuán triste leer, cuán incomprendido fue. Deja a Elías, llama a este. Ellos no tenían idea, no comprendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo allí. Pero quisiera, hermanos, en esta mañana invitarles a considerar esta preciosa verdad. Hay cada una de ellas, como dije ya, está el velo del templo que fue roto de arriba abajo. Eso también tiene su enseñanza, ese camino abierto. Está el terremoto que también tiene su particularidad, los sepulcros abiertos. Todo esto son, hermanos, indicativos de la grandeza y la magnitud de aquella obra. Pero pienso en aquellas horas de tinieblas que es interesante, se dice del lugar de condenación como un lugar también de tinieblas, la experiencia del Salvador. Y no sé si hay alguno que aún no tenga a Cristo en su corazón. La experiencia del Salvador en aquellas 3 horas de tinieblas. Muchas veces hemos comentado o dicho que va a ser la experiencia del que muere sin Cristo. Unas tinieblas por toda la eternidad. Ojalá ese no sea el caso de alguno en esta mañana. Pero hermanos, quisiera dejar a consideración este evento tan particular y que ello nos haga apreciar y valorar acerca de verdades que, vuelvo y repito, será la eternidad, el tiempo necesario, hermanos, para nosotros llegar a comprender todo lo que significó la obra de la cruz para nuestro Señor y lo que debe significar para nosotros, herido de Dios y abatido. Quisiera pues, hermanos, con esto terminar el mensaje y que el Señor bendiga su palabra. Amén.